La planta de arriba se puede habilitar como un gimnasio, un apartamento independiente o una casita de juego para los niños. Pues ya lo sabemos todo, Ángel. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros las personas que estén interesadas? Pues Beatriz, es muy sencillo. Las personas que les interese este chalet, que lo quieran visitar o simplemente que necesiten saber más datos sobre el mismo, pueden llamarnos al teléfono que aparece en pantalla, el 91 635 80 34, y nuestro departamento comercial les atenderá con mucho gusto. Además, Beatriz, es importante explicar a los espectadores que si alguno está interesado en vender su piso con nosotros, puede llamarnos a este mismo teléfono que les repito, el 91 635 80 34, y estaremos encantados de ayudarles. Pues ya lo saben, si están interesados en comprar un piso o en vender el suyo, hágalo con la ayuda de Intereconomía Televisión y estaremos encantados de ayudarles. Volvemos en un minuto. ¿Pero de verdad todavía no has vendido tu casa? Yo soy la solución. Yo tengo la única palabra que quieres escuchar. ¡Vendido! 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 Si no la vendes es porque no quieres. Ya está a la venta mi nuevo libro. En él te cuento todos los secretos de mi éxito como emprendedor. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Buenas noches. Finalmente, el autobús de Hazte Oír, que portaba un mensaje tan viejo como el hombre, que está en la madre naturaleza y que es una ley biológica, ha sido retenido. Los impulsores de la idea denunciados, acusados por odio y por transfóbicos, y toda la pomada político-periodística ha pedido que sean fulminados. Lo vemos ya en las 5 W. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Esta frase la escribió Orwell en 1945 y parece que la pensase en la España de 2017. Todo el mundo puede hacer y decir lo que quiera, por muy disparatado y contra natura que sea, menos aquellos que apelan al derecho natural y a las inalterables leyes de la biología. Está ocurriendo en toda España. Los dos últimos episodios los hemos vivido en Madrid y en el Carnaval de Las Palmas. Los mismos que condecoran y premian una escenografía sacrílega y blasfema sobre Jesucristo y la Virgen María son los que aplauden la persecución del autobús de Hazte Oír, que por las calles de la capital se limitaba a recordar que el sexo no es opcional. La izquierda y los medios, con el PP no solo de Cristina Cifuentes, sino en todo el ámbito nacional, se han puesto a la cabeza de la persecución judicial y mediática contra Hazte Oír. Todos ellos obedeciendo mansamente los códigos de la ideología de género y los dictados de los ideólogos pretenden hacernos creer que manifestar la evidencia de que el sexo de las personas viene dado desde el vientre materno y aunque pueda modificarse su apariencia, nunca se cambia su esencia, es un delito de odio y una manifestación de fobia hacia el colectivo transexual y por ende a todos los demás grupos que integran el todopoderoso lobby LGTBI, ante el cual políticos y periodistas, medios de comunicación, inclinan la cabeza y obedecen sus consignas por muy estrambóticas y disparatadas que sean. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Estamos viviendo una pesadilla de inversión de la verdad y de perversión de la realidad. El coro de la ideología de género y del sindicato LGTBI han lanzado a sus tenores y a sus piquetes
contra Hazte Oír y su autobús, que ha sido literalmente secuestrado y retirado de la circulación por proclamar la verdad biológica, la verdad natural, imposible de relativizar, por mucho que Cristina Cifuentes, Pablo Iglesias, Albert Rivera y el PSOE se empeñen en degradarla. Esa verdad que desde el vientre materno hace que los niños tengan pene y las niñas vulva. Hace muchos años que en España se perdieron los sentidos del decoro, del pudor y del ridículo, pero hoy hemos perdido ya hasta la brújula moral que nos hace diferenciar el bien del mal, lo decente de lo indecente y lo justo de lo injusto. Hoy en España los políticos y sus medios de comunicación aplauden una bufonada carnavalesca, profana y sacrílega, en la que un grupo de histriones hacía mofa, beza y escarnio de Jesucristo y de la Virgen María. Del PP a Podemos todos se han ensuciado las manos y la lengua aplaudiendo y elogiando ese vómito arrojado sobre la cara de los católicos en Las Palmas. Esos mismos, del PP a Podemos, son los que han denunciado Hazte Oír porque decir que los niños tienen pene y las niñas vulva es un delito de odio. Esto es una pesadilla, pero desgraciadamente no es un sueño. Es la realidad política, social y educativa de esta España tan agria, tan canija y tan paralítica. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra Francesc Homs por desobediencia y prevaricación en la trama delictiva que organizó el referéndum ilegal del 9N en Cataluña. Enchulado y desafiante, Homs se ha encarado al tribunal diciendo que lo volvería a hacer, que el nuevo referéndum separatista se va a celebrar y que de la sentencia de sus señorías dependerá la futura relación del Estado español con Cataluña. Que va a tener y que va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña, su sentencia. El número 2 de Enric Millet en la trama de corrupción de cobro de mordidas para CDC en el Palau de Barcelona, Jordi Montul, se ofrece a cantar de plano sobre el dinero que desde el Palau de la Música se rapiñó para el partido de Pujol y demás, a cambio de que su hija, directora financiera del Palau, no vaya a la cárcel. La Fiscalía pide para ella 26 años de prisión. Donald Trump, en su primera intervención en el Congreso de los Estados Unidos, pronuncia un discurso conciliador muy similar en el fondo al de su toma de posesión como presidente, en el que llama a los demócratas a la unidad para, entre todos, volver a hacer grande América otra vez. I am asking all citizens to embrace this renewal of the American spirit. I am asking all members of Congress to join me in dreaming big and bold and daring things. Y en nuestra sección semanal El Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, sobre las claves del nuevo tono del discurso de Trump y sobre las repercusiones mundiales del incremento del gasto militar en Estados Unidos. Y este es el famoso autobús de Hazte Oír paralizado desde anoche por orden del Consistorio de Madrid. La Policía Municipal de la capital lo inmovilizaba y desde entonces se encuentra custodiado por los agentes en una cochera de Coslada a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre un posible delito de LGTBI-fobia. Y es que el mensaje del autobús fletado por la organización parece haber molestado muchísimo tanto a la clase política, que ayer lo tildaba de provocación, palabras de Cristina Cifuentes, y ha hecho que la policía lo paralice, esto ha sido ahora Madrid, como a los medios de comunicación esclavos de lo políticamente correcto, que no ahorraban calificativos, llamando al autobús del odio y afirmando que va contra los transexuales, y eso a pesar de que los intentos del fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, que ha abierto diligencias para investigar el autobús y ha remitido de forma urgente un escrito a la sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Madrid, el juez no se ha pronunciado. Como decimos, aluvión de insultos, Hazte Oír por parte de la mayoría de medios y de bastantes políticos. Porque creemos que es un mensaje dañino, pernicioso para los niños y las niñas, pero para el conjunto de la ciudadanía madrileña, que es una ciudad que se ha caracterizado por ser inclusiva, por ser abierta. Yo me gustaría que estas personas, antes de hacer estas incitaciones al odio y de hacer tanto mal, que escucharan a las madres y a los padres de estos niños. Yo lo comparo con Hitler, ¿no? En el Holocausto, cuando su opinión era cargarse a todos los judíos, obviamente había otro lado que no lo veían claro, ¿no? Entonces, hay cosas que no son respetables. Y cuando te metes con los niños, eso ya no hay respeto ninguno.
Aún así, quien se lleva la palma como adalid de la libertad de expresión de una parte de la población, claro, no de todos, es Pablo Iglesias, que de esta manera arremetía en una entrevista esta misma mañana contra quienes piensan diferente. Son uno de los brazos del Partido Popular. Y parece que lo que estaban diciendo ayer decían que ellos tienen pene y tienen vagina. Bueno, lo que está claro es que los de Hazte Oír, aunque tengan pene y vagina, no tienen cerebro y tampoco tienen corazón. Y creo que el Ayuntamiento de Madrid ha actuado democráticamente, digamos, con uno de los brazos radicales del Partido Popular que tratan de frenar una serie de cambios y de transformaciones pues de una sociedad propia del siglo XXI. A los que quieren llevar a nuestro país otra vez a la oscuridad de los peores años del siglo XX, pues hay que decirles que España es un país nuevo, que España es un país enormemente tolerante con la diferencia y que España no tolera la transfobia de estos hijos del Partido Popular. No todo, por fortuna, son ataques a Hazte Oír. Muchos internautas defendían ya no solo que se diga lo evidente, sino especialmente que se pueda decir. Alba Vila, el asunto ha llegado a Estados Unidos incluso. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Así es. Breitbart es el medio más representativo de la derecha alternativa mundial, fundado por Steve Bannon, asesor muy cercano a Donald Trump. Este y otros muchos diarios se sorprendían ante esta noticia que ha creado tanta polémica. Pero no solo en Estados Unidos, sino también en España. Las redes sociales de nuestro país se han inundado de declaraciones y comentarios en defensa del autobús de Hazte Oír. Veamos algunos más destacados. Uno de ellos ha sido Santiago Abascal, el presidente de Vox, que acusaba a Cristina Cifuentes, Manuela Carmena y a Mariano Rajoy de acabar con la libertad de expresión en nuestro país debido a su totalitarismo. El odio que genera la constatación de un hecho natural. Así respondía este periodista, Hermán, del diario ABC, a Rita Maestre, tras las palabras de la portavoz en el Ayuntamiento madrileño al asegurar que se investigarán si existe un delito de odio, y recordaba también que asaltó la capilla con el torso desnudo. Sigamos viendo más ejemplos. Luis del Pino, periodista de radio, con este tuit que ven en sus pantallas, calificaba de ridículo que se llame como no sé qué fobia decir que los niños tengan pene. Policía del pensamiento, Ministerio de la Verdad. Hoy le toca a esta gente, mañana a ti. Así se manifestaba a través de Twitter José Javier Esparza, periodista de esta casa. Pero es que también han respondido al acoso a Hazte Oír los analistas Óscar Elía y Rafael Bardají y el historiador Pío Boa. A través de sus cuentas personales han criticado la falta de libertad de expresión existente en España y han denunciado la deriva ideológica del Partido Popular, incluso calificando a Cristina Cifuentes del brazo armado del lobby gay. Muchas gracias, Alba. Buenas noches. Y todo esto, se lo contábamos ayer, se está produciendo a la vez que el Carnaval de Las Palmas ha coronado como ganador del concurso de Drag Queens a una actuación en la que se hacía burla de Jesucristo y de la Virgen María. Pero esta brutal blasfemia no es ni muchísimo menos la primera ofensa a la que se han visto sometidos los católicos en nuestro país. En los últimos años se han producido numerosos ataques a iglesias, a figuras religiosas, y también se han realizado incontables actos ultrajantes tras los cuales se encontraban en algunas ocasiones políticos. María Matos, buenas noches. Pues sí, María, buenas noches. En los últimos años vivimos una intensa ofensiva laicista y vemos cómo se ofenden sin consecuencias los sentimientos religiosos, eso sí, siempre de una sola confesión y ante la pasividad o incluso con el apoyo de nuestros políticos. En noviembre de 2014, el Museo Reina Sofía expuso varias obras, entre ellas una caja de cerillas en las que se incitaba a quemar iglesias. Para más INRI, la muestra llevaba por título Un saber realmente útil. El autodenominado artista Abel Azcona, un joven realmente obsesionado con la religión, que se ha representado a sí mismo como Cristo, llevaba un paso más allá la ofensiva y a finales de 2015 presentaba una obra en Pamplona en la que había escrito pederastia con formas consagradas que había ido robando. Además, en nuestro país las ofensas a los católicos cuentan muchas veces con el apoyo más o menos explícito de los nuevos partidos de izquierdas. Buena muestra de ello es el Padre Nuestro blasfemo que esta señora, Dolors Miquel, recitó ante Ada Colau en unos premios del pasado mes de julio. Dice además Miquel que fue la propia Colau la que eligió el texto. Lo recordamos. Permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu innocent pels segles dels segles. Vagina, anem. Otro ejemplo lo encontramos en Perdón en el lenguaje,
la llamada por los radicales profesión del coño insumiso, que en abril y en mayo de 2014, días antes de la Semana Santa, recorrió en 2 ocasiones las calles de Sevilla. Participa Sevilla, Marca Blanca de Podemos e Izquierda Unida han pedido en el Ayuntamiento de la ciudad apoyo institucional a la pseudoprocesión. Sin olvidar el asalto que directamente protagonizó una representante de Podemos, Rita Maestre, a una capilla, la de la Universidad Complutense de Madrid, con el torso desnudo y gritando consignas a quienes rezaban del estilo "arderéis como en el 36". Fue antes de ser cargo electo, pero nos da una idea de lo que podemos esperar de este tipo de formaciones. Aún así, si hay en España unas profesionales de la ofensa a los cristianos, son las supuestas activistas de Femen, que han reventado actos de Rouco Varela y otros muchos sacerdotes y profanado numerosas iglesias. Uno de los hechos más graves hasta ahora ha tenido lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid, donde así encadenaron al crucifijo principal gritando "altar para abortar" y con numerosas pintadas en el cuerpo. Gracias, María. Y volviendo al asunto de Hazte Oír, su presidente Ignacio Arzuaga ya se ha pronunciado al respecto de la inmovilización del autobús. Para Arzuaga, con este modo de actuar del ayuntamiento, se han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Nosotros eso entendemos que es una vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de expresión, y hemos estado esperando. El policía nos decía que nos iba a dar la orden por escrito toda la mañana. En Cibeles nos acaba de decir otro policía municipal que no hay una orden por escrito, y en estos momentos estamos valorando la posibilidad de presentar una querella. Pues saludamos ya a Pablo Santana, portavoz de Hazte Oír. Pablo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un día tan complicado. Muy buenas noches, muchas gracias a vosotros. ¿Esperabais la repercusión de esta campaña? Pues francamente no, porque el mensaje impreso en este autobús, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, es un mensaje que se estudia en primero de biología en cualquier colegio, en cualquier escuela. No nos imaginábamos que el totalitarismo de la ideología de género podía conllevar todo este revuelo que se está generando. Se ha inmovilizado el autobús, Pablo, de manera preventiva, ¿no es así? Por decisión del ayuntamiento, porque por más que el fiscal lo ha intentado en las últimas horas, el juez no ha dicho nada todavía, ¿verdad? Así es, nosotros todavía no tenemos ninguna notificación del juez que supuestamente tiene que estudiar este caso. Estamos esperando a recibir esta información y, por tanto, entendemos que esta retención por parte de la Policía Municipal enviada por la alcaldesa Carmena, podría ser incluso una retención ilegal. Vamos a esperar a ver cuál es la decisión del juez al respecto, y nuestros servicios jurídicos están estudiando todas las medidas posibles para conseguir liberar nuestro autobús. Ayer decía Cristina Cifuentes que esto lo hacían por provocar y por provocarla a ella concretamente. ¿Realmente ustedes planifican sus campañas por provocar a la presidenta madrileña o su proceder es muy distinto? Pues desde luego que no. Esta campaña estaba prevista desde hace ya un tiempo. Nosotros, quizá algunos televidentes lo hayan visto, hace unas semanas una asociación de gays y lesbianas en el País Vasco, en las marquesinas de los autobuses públicos, publicó una campaña que decía: los niños tienen vagina, las niñas tienen pene. Bien, pues nosotros intentamos en las mismas marquesinas publicar el mensaje contrario, que es: los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, y esa campaña nos fue vetada, no pudimos publicarla, con lo cual, en vista que no podíamos hacerlo en medios públicos y en los autobuses del País Vasco, pues decidimos fletar nuestro propio autobús para lanzar este mensaje. Señor Santana, y mientras a ustedes se les está insultando, vemos como en nuestro país pues se ofenden los sentimientos religiosos, concretamente los católicos, o las organizaciones LGTBI imponen cosas como estas que le pido que vea un instante incluso en las guarderías. Paloma Valverde, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, María. Pues se trata de un material dedicado a los profesores con ejercicios y pedagogía para impartir en las clases de infantil y primaria, con el objetivo de implantar la ideología de género en las aulas. Algunos de estos temas tratan los aspectos vinculados con las partes del cuerpo, el abuso sexual, las diversas orientaciones sexuales o la diversidad familiar.
Por ejemplo, uno de los juegos que proponen para realizar con los alumnos de entre 3 y los 12 años es este recorta, pinta y colorea. Como vemos, hay una niña con varias partes del cuerpo, tanto masculinas como femeninas, que se pueden intercambiar entre ellas para jugar y, por lo tanto, crear a una niña con pene o a un niño con vagina, o incluso una niña hermafrodita. O este otro ejemplo donde vemos también que ya desde las aulas enseñan a los niños a través de un cuento que se puede tener dos mamás. Aisha juega con su mamá y su mamá. Podemos leer entre algunas de estas páginas. Pero no solo eso, también trabajan como un cuento infantil, con el que los niños pueden aprender sobre la ideología de género. El libro consta de varias imágenes que se pueden intercambiar de manera que el niño puede pintar y crear a su propia familia, heteroparental, homoparental o monoparental. Gracias, Paloma. Señor Santana, ustedes este tipo de imposiciones a los niños de incluso 3 años también las han combatido intensamente. ¿Creen que es por eso que se han ganado la animadversión del lobby LGTB y de los políticos amantes de lo políticamente correcto? Pues sí, efectivamente creo que nos hemos ganado esa animadversión. Todos estos grupos, en definitiva, lo que no aceptan es la libertad. Es una cuestión de libertad. Nosotros pensamos y así lo reconoce la Constitución, que el derecho a educar a los niños en cuestiones afectivo-sexuales y morales corresponde a los padres. Y son los padres los que tienen que decidir qué quieren enseñar a sus hijos. Y no son estos grupos, ni ningún político, quien tiene que inmiscuirse y adoctrinar a los niños en las escuelas públicas. Entonces, lo que le reclamamos a los poderes públicos y a estos grupos es que permitan a los padres educar a los niños como les parezca oportuno, no como ellos quieran, ¿no? Que estos grupos... Sí. Sí, perdone, termine. Sí, quería decir que la intención de los poderes públicos, de los partidos políticos y de los grupos que quieren inmiscuirse en las escuelas es una intención absolutamente totalitaria. Como no consiguen convencer a la gente por otras vías, pues intentan meterse dentro de los programas educativos, dentro de las escuelas, con los más pequeños, para imponerles su ideología. Yo le quería preguntar precisamente por la población española, porque esta misma semana decía José Antonio Ortega Lara que uno de los principales problemas que tenemos en España es la pasividad de la sociedad. Realmente yo no creo que haya más de 40 millones de españoles que crean que decir lo obvio es ningún ataque o algún delito. ¿Notan ustedes ese apoyo de la gente o creen que muchos les dan la razón pero tienen mucho miedo a decirlo? Pues mira, María, efectivamente hay mucho miedo por parte de algunos otros grupos, incluso de ciudadanos, de expresar libremente lo que piensan y con razón tienen miedo. Mira, yo en mi cuenta de Twitter he recibido varias amenazas de muerte. Nos han dicho que nos iban a quemar el autobús. Nos han dicho que nos iban a poner bombas Lapa en nuestros vehículos. Bueno, este despropósito se está dando hoy en Twitter. Personas con nombres y apellidos están formulando estas amenazas. La página web de Hazte Oír y todos nuestros servidores han sido hackeados por el colectivo Anonymous. La policía española, la Policía Nacional, se ha puesto en contacto con nosotros asustada por este fenómeno. Con lo cual, claro, las consecuencias de decir algo que es obvio, que es que las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, parece que no es posible expresarlo libremente en nuestro país y claro, pues la gente tiene miedo, ¿no? Pues qué barbaridad. Pablo Santana, portavoz de Hazte Oír, muchísimas gracias, muy buenas noches y sobre todo mucho ánimo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Y no podemos cerrar este bloque informativo sin conocer qué es lo que piensan sobre el asunto los ciudadanos, ustedes. Para mí no incita al odio. No lo veo como una incitación al odio. Creo que no incita al odio, porque creo que hoy en día todos los niños están muy concienciados de este tema y no creo que incita al odio. Me parece que lo están poniendo de manera excesiva. A mí lo que me parece hipócrita es que solo se hable en contra de algo que supuestamente dice ser en contra de los transexuales o de los transgéneros. Los chicos tienen pene y que las chicas tienen vulva. Sí, eso. A ver, a mí me parece, bueno, yo pienso lo mismo, pero me parece provocativo, la verdad. Pero me parece que es verdad. Yo creo que en este país hay que permitir la libertad de expresión, ¿no? Y respetar
las creencias y los pensamientos de todo el mundo, y ser demócratas y respetar. Y no se ha dicho nada de las Canarias. Que nada, lo que genera yo creo es más bien confusión, porque si tú vas lanzando ese tipo de mensajes así en mitad de la calle, hombre, yo creo que para una persona es que puede ser muy confuso, yo creo, y la verdad es la verdad y tú no puedes tampoco ir diciendo por ahí lo que a ti te parezca. Tiempo para la información de tribunales, porque este miércoles ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo el juicio contra Francesc Homs por desobediencia y prevaricación en la consulta del 9 de noviembre. Hoy era el momento de los alegatos finales, el del fiscal, marcado por la dureza que le ha caracterizado ante las continuas provocaciones de Homs, al que hoy se ha visto de nuevo obligado a explicar lo que significa democracia. No fue más que un desafío, ni más ni nada menos que un desafío a la legalidad. Se trató de un pulso al Estado de Derecho por parte del Gobierno de una comunidad autónoma. Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en vulneradores de la legalidad. Y por su parte, el acusado Homs ha vuelto a insistir en que no cometió ningún delito. Ha anunciado que no quiere formar parte de un Estado, el español, que no deja sacar las urnas y, sobre todo, ha lanzado una advertencia al Gobierno. Sino que lo más relevante desde esta perspectiva es el efecto que va a tener y que va a marcar las relaciones entre el Estado español y Cataluña su sentencia, por ser ustedes quienes son, ni más ni menos que el Tribunal Supremo, y por los efectos que tiene, ni más ni menos, su jurisprudencia. Eduardo, ¿por qué se ha puesto tan chulo Homs ante el Tribunal Supremo? Pues por dos razones que vamos a explicar inmediatamente, María. Homs gallea ante el Tribunal Supremo por dos razones. Primero, porque TV3, la tele separatista catalana, cuya carta de ajuste es un cagané sobre la bandera de España, retransmite en directo y en bucle el juicio. Y claro, Homs tiene que aparecer ante sus hooligans como el chulo que no es, no aguantaría media colleja del 155, y como el heroico mártir separatista que le gustaría ser y que no va a ser. La segunda razón de la falsa chulería de Homs ante el Tribunal Supremo es que él, como la infanta Cristina y su amante esposo Iñaki Urdangarín, sabe muy bien cómo se las gasta la justicia española con los poderosos, con los fuertes, con los que llevan apellidos de rancio y regio abolengo, con los príncipes de las finanzas y de la política. Contra todos ellos, la justicia española no dicta sentencias, da masajes. Como ya dijo el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la justicia está hecha para los robagallinas. Y Homs no roba gallinas, nos quiere robar la nación. Y eso, el robo de la nación, está amparado por la Constitución, por la democracia, por la ley de partidos y por el Parlamento español. Por eso chulea Homs. Pues muchas gracias, Eduardo, y por mucho que tuviera a su audiencia fiel siguiendo su intervención en vivo y en directo, a Homs no le va a servir de mucho de cara a la Fiscalía, porque el fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos, como decíamos, de prevaricación y desobediencia por organizar la consulta que había suspendido el Tribunal Constitucional, al considerar que Homs fue colaborador necesario. No dejamos los juzgados, porque este miércoles también ha arrancado el juicio en la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona por el expolio del Palau de la Música por parte de su expresidente Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montul, para quienes el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez pide 27 años y 6 meses de cárcel. Los acusados han reconocido que se sustrajeron 3 millones de euros, aunque los investigadores calculan que el expolio podría llegar hasta los 30. El número 2 del caso, Jordi Montul, habría ultimado un pacto, además con la Fiscalía, para confesar la financiación ilegal del partido de Artur Mas, a los que habrían pagado comisiones para obtener obra pública, a cambio de rebajar la pena a su hija Gemma Montul, también acusada. A la salida del juicio, Montul ya avisaba que la semana que viene su intervención va a ser más divertida.
Por parte de Convergencia, el abogado del partido y del extesorero Daniel Oscar ha renunciado a que comparezcan como testigos los exconsejeros de Obras Públicas durante la época de los hechos que se investigan, Pere Macías y Felip Puig. Esta era una petición que solo había solicitado el abogado de Convergencia y a la que ahora da marcha atrás para no exponerles a un interrogatorio sobre lo que revele Montul. Esta misma mañana, el conseller de Justicia de la Generalitat y miembro del partido, Carles Mundó, advertía a Jordi Montul que confesar la supuesta financiación irregular de CDC a cambio de una rebaja de penas, pues sí es lo normal, pero sería una muy mala solución. Teniendo en cuenta la complejidad del juicio y la cantidad de partes distintas implicadas, yo creo que sería una muy mala solución. Y más asuntos referentes a la comunidad catalana, porque el Parlamento ha aprobado este miércoles la comparecencia en comisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y del director del gabinete de la presidencia, Jorge Moragas, por la que los secesionistas denominan Operación Cataluña. Junts pel Sí registró la pasada semana una petición para crear una comisión de investigación sobre esta presunta trama contra el proceso separatista, una solicitud que será votada en el Pleno del 8 y 9 de marzo y que va a contar con suficiente mayoría para ser aprobada si nos fiamos del apoyo público expresado por la CUP, Catalunya Sí que es Pot y el PSC. Soraya Sáenz de Santamaría no tardaba en responder a esta petición. Considera la vicepresidenta que estas iniciativas deslegitiman a los separatistas. Prisa quieran darse más y más legitimación, van perdiendo por el camino. Yo les pido una rectificación, porque no van a ningún sitio por mucho que corran. Para la jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, esta petición es gravísima y supone una nueva vulneración del reglamento de la Cámara. Para que haya democracia tiene que haber un gobierno democrático elegido democráticamente, pero tiene que haber una oposición visible, una oposición que no esté callada, una oposición que tenga herramientas políticas, y nosotros vamos a seguir luchando para que estos señores no se crean los dueños del Parlamento, los dueños de Cataluña y los dueños de las leyes. Más asuntos. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido hoy en el Congreso a petición de todos los grupos de la oposición sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. 3 meses después de su nombramiento, Maza se ha enfrentado a su primera comparecencia y ha defendido que un fiscal general está obligado por la ley a dar instrucciones, ya que la Fiscalía es una institución jerárquica. Unas explicaciones que no han gustado a los grupos de la oposición, en especial al PSOE y a Unidos Podemos. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que dar la razón a las 2 compañeras fiscales del caso o a estos informes que me facilitan? Además, coincidiendo yo cuando lo vi desde el punto de vista técnico absolutamente con los 4 fiscales de sala y con la Secretaría Técnica. Entiendan ustedes mi estupefacción, mi indignación, mi rabia, porque se estén diciendo cosas de una institución tan seria como el Ministerio Fiscal, sea fiscal general del Estado. No voy a permitir en ningún caso que a un ciudadano español, sea político, no sea político, sea hombre, mujer, mayor o pequeño, se le acuse, se le siga un procedimiento por la Fiscalía si yo no veo que hay fundamento para ello. Y eso lo voy a hacer a rajatabla. Salimos claramente no satisfechos. Hay cuestiones centrales que el fiscal general del Estado no ha explicado. La primera, referente a cómo Pedro Antonio Sánchez, el actual presidente de Murcia, pudo acceder a información que no conocía nadie más. El fiscal ha intentado hacer un eje cronológico, pero en ningún caso ha esclarecido cómo es posible que el martes supiese una información al respecto de 4 fiscales. Y por lo tanto me reitero en que las 6 grandes reformas que fueron condiciones previas a la negociación están encarriladas y avanzando. Encarrilado. Así está para los representantes de Ciudadanos el pacto que firmaron con el PP para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Y es que parece que en el Partido Naranja se dan por satisfechos con que el PP está dispuesto a suprimir los aforamientos, pero solo en el caso de delitos comunes. También se han mostrado favorables a suprimirla en el caso de los miembros de la familia real, excepto el rey, y para cargos como el de defensor del pueblo, Policía Nacional y Guardia Civil. La Policía Autonómica y demás fuerzas de seguridad del Estado seguirían gozando de la prerrogativa.
Para los populares, sin embargo, no es demasiado importante el cumplimiento inmediato de las condiciones de Ciudadanos, y es que el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado hoy en una reunión del Parlamento Europeo que todavía quedan 4 años para llevarlo a cabo. Por su parte, Cristina Cifuentes sigue prodigándose en los medios. Hoy se mostraba así de rotunda sobre la corrupción, cuya erradicación considera abandera su partido. Y Púnica, básicamente sí, son esos 2 grandes casos de corrupción que nos han afectado. Gürtel en toda España, pero en Madrid de una manera, porque aquí estaba, digamos, el corazón de la Gürtel, y Púnica, que nos ha afectado de una manera muy directa. Tiempo para el caso Nos. Los acusados empiezan a cumplir con sus responsabilidades para con la justicia mientras permanecen en libertad. Hoy le ha tocado el turno a Iñaki Urdangarín, que se personaba en un juzgado de Suiza esta misma mañana. Y es que el exduque de Palma tiene la obligación de comparecer una vez al mes ante la justicia en Ginebra, ciudad en la que reside. Por su parte, un condenado por la trama Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que decrete su libertad provisional, amparándose precisamente en la similitud de su caso con el de Iñaki Urdangarín. Sus abogados ya han enviado un escrito al considerar que se produce una desigualdad de trato entre Pérez y otros condenados a penas de prisión de más de 5 años por penas semejantes. Pablo Iglesias, conforme a estos datos que hay encima de la mesa, ¿le parece un machista a usted? Absolutamente, claro. Pero no solamente Pablo Iglesias, es que en cuanto pueden se les sale el ramalazo. Ya se lo contábamos ayer. Esto es lo que piensa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de Pablo Iglesias y los otros miembros de su partido, Podemos. Hoy el interpelado era preguntado en una entrevista en Televisión Española por estas palabras y atención, porque sorpresivamente no lo ha negado. Bueno, creo que la señora Cifuentes demuestra mucha preocupación. La señora Cifuentes en particular y el Partido Popular en general creo que demuestran mucha preocupación por nosotros, y es normal porque les vamos a ganar en la Comunidad de Madrid y les vamos a ganar también en España cuando haya elecciones generales. Miramos ahora a la capital de España, donde su alcaldesa Manuela Carmena, que gobierna en nombre de Ahora Madrid, marca blanca de Podemos, se ha quedado sola votando una resolución a favor de los presos del chavismo. Este es el momento en el que Carmena y el PP votaban a favor de recibir a la familia del preso político en el consistorio. El resto de su grupo, se pueden imaginar, se mostraba en contra. La alcaldesa ya ha dicho que ella y solo ella decide su agenda. No es la única mala noticia que en las últimas horas ha recibido la regidora, y es que la DGT ha confirmado al diario de esta casa, La Gaceta, que no se pueden cambiar los pasos de peatones y pintarlos de colorines para celebrar el orgullo gay como quería Carmena. El código de circulación es muy claro al respecto: marcas blancas inalterables. Por tanto, la medida anunciada por Ahora Madrid no es legal y tendrán que conformarse con tejer una bandera multicolor junto a todos los voluntarios que quieran participar, como anunciaron. Y no dejamos todavía al gobierno de la ciudad, y es que se van desvelando detalles de la próxima consulta ciudadana tras la participación del 7% del censo en la primera, lo que a su portavoz Rita Maestre le ha parecido un éxito rotundo. En la próxima ocasión los madrileños tendrán que decidir si quieren que la marca blanca de Podemos cobre el IBI a la Iglesia Católica y si se deben o no prohibir los toros. De Madrid a Barcelona, porque parece ser que el nuevo partido de izquierda que ha fundado la alcaldesa Ada Colau vive su primera crisis antes de su asamblea fundacional prevista para abril. Las negociaciones sobre la elección de los miembros de la dirección han provocado un fuerte enfrentamiento entre Podemos y el resto de partidos confluentes. Y es que el partido de Pablo Iglesias parece ser que rechaza la propuesta del portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, que estaría trabajando en una candidatura de 30 personas para presentarla a la Ejecutiva, tal y como ha avanzado hoy el periódico La Vanguardia. Y también sobre Ada Colau tenemos que contarles que la regidora de la ciudad condal ha fichado al cantante del grupo Defcon 2, César Strawberry, para ser el principal orador de unas jornadas municipales en Barcelona, cuyo objetivo es denunciar la extensión de los discursos del odio en las redes sociales. Strawberry, desde luego, no se puede negar, es un experto en la materia, y es que recordemos que acaba de ser condenado por enaltecimiento del terrorismo por el Tribunal Supremo por publicar mensajes en Twitter como "a Ortega Lara habría que secuestrarlo ahora" o "el fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los Grapo".
Y las dos noticias que les vamos a contar ahora parecen de broma, pero les aseguramos que no lo son. Baleares celebra hoy su fiesta con un conflicto casi diplomático a cuenta de un postre. Y es que el Ejecutivo Autonómico de la socialista Francina Armengol ha lanzado unos anuncios institucionales para promocionar el Día de la Comunidad, que han desatado una pelea en las redes sociales entre las islas de Ibiza y Mallorca. Y es que en la campaña han usado imágenes de los postres tradicionales de las islas, y mientras Mallorca venía representada por sus ensaimadas, a Ibiza la representaba el menos conocido flao, una tarta de queso de la que ya se tienen documentos desde 1283. Pues bien, parece que el flao salía quemado en las fotos y sin el azúcar y las hojas de hierbabuena que deben acompañarlo, lo que ha provocado que algunos internautas comparen esta campaña con una de Italia en la que se presentase una pizza quemada. Vicente Roig, concejal del PP en Ibiza, ha hecho incluso una tarta tal y como debe ser y ha compartido la foto en las redes sociales. Tenemos ya conexión telefónica con el señor Roig. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya lío, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que al final, como después de la manera que se está tratando a Ibiza por la parte del gobierno balear, por parte de la señora Armengol, pues al final pues es la gota que colma el vaso ya. ¿Saben ustedes cuánto se ha gastado el gobierno en esta campaña? ¿Tienen alguna cifra, aunque sea aproximada? Pues no, la verdad es que no la tenemos. Es uno de los temas que precisamente íbamos a hacer o preguntaremos una vez que hayan pasado las celebraciones, que entre el día 3 y el día 4 ya estarán todos los festejos terminados. Se tendrán los datos fijos y será uno de los datos que pediremos tanto al Consejo Insular, que participa con ellos, como el gobierno balear. Y estaremos muy atentos a ellos, señor Roig. Esta es verdad que es una excusa excelente, muy divertida para hablar de Baleares en su día más importante, pero no es ni mucho menos el problema más grave que tienen ustedes, ¿verdad? Hombre, la verdad es que ni mucho menos. Ten en cuenta que a pie de lo que ha sido el tema del flaón, sí que es cierto que aquí en Ibiza ha habido una de las cosas que sí que hemos remarcado muchísimo, hemos pedido muchísimo, que fue precisamente la promoción turística, y precisamente pues el gobierno de Armengol, a través de un decretazo, pues nos quitó la financiación de esta competencia, con lo cual pues para nosotros sí que ha significado una merma económica para la isla de Ibiza de casi 1,5 millones de euros, y que realmente, pues bueno, ya te digo que aparte de los ataques que está habiendo por parte del Ejecutivo de Armengol, es una gotita más. Armengol, que ayer precisamente pidió en su discurso oficial por el Día de Baleares una reforma profunda de la Constitución que asegure un Estado social, federal y reconozca la plurinacionalidad de España. No sé qué les parece a ustedes esta deriva nacionalista. Bueno, ya lo sabemos, de la señora Armengol, de una de las abanderadas del no es no, de una de las abanderadas del señor Sánchez, y que ahora mismo, pues bueno, es una de las abanderadas de Pachi López, que tampoco sabe muy bien hacia dónde va, si hacia un lado o hacia otro. Pues bueno, es una de las ocurrencias más a las que nos tienen acostumbrados, y una de las derivas a las que nos van acostumbrando, por desgracia, que realmente esperemos que por lo menos en 2 años vea su fin. Por último, señor Roig, se está viviendo, además de esta deriva nacionalista que le comentaba, una situación extrañísima, ¿no? Que es que a ustedes les obligan a la inmersión lingüística desde el PSOE con ayuda de Podemos, pero ya no en mallorquín, sino en catalán. ¿Qué tienen pensado hacer ustedes para garantizar la libertad de los ciudadanos? Bueno, nosotros pues utilizar y seguir utilizando los canales que utilizamos, que es precisamente el Parlamento Balear, que son los consejos insulares, y seguir de alguna manera luchando pues por la libertad de alguna manera de elección, y que realmente pues bueno, pues que se haga y que se estudie la modalidad que tenemos aquí, y que realmente pues bueno, esos radicalismos y esas pues todo lo que está pasando a nivel regional, que realmente pues tenga un poco pues su cara y ojos por parte del Partido Popular, y podamos tener pues bueno, que se oiga de alguna manera pues la voz de aquella gente por la que precisamente pues un gobierno balear de todos no está gobernando. Pues Vicente Roig, concejal del PP en Ibiza, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.
Y esto tampoco es mentira. Miramos a Valencia porque un senador de Compromís quiere preguntar al Gobierno de España en el Senado, leo literalmente, ¿qué protocolos tiene adoptados ante la posibilidad de un apocalipsis zombie? Al ser interrogado este senador, Carles Mulet, que así se llama por el origen de tan absurda pregunta, ha respondido que es para protestar por la poca calidad de las respuestas gubernamentales a las preguntas parlamentarias. Y en página internacional miramos a Francia. Esta mañana François Fillon, candidato republicano a la presidencia, ha sido citado por los jueces que le investigan por los supuestos sueldos ficticios a su esposa, Penélope. Los magistrados le han citado para el día 15 de marzo para declararle imputado en la causa. Él, sin embargo, resiste y, a pesar de los malos resultados que le otorgan todos los sondeos, anuncia que no dimite. Aujourd'hui, c'est à vous, mes chers compatriotes, que je m'adresse. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Y un último apunte sobre Francia. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para levantar la inmunidad parlamentaria de la eurodiputada y líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, para que pueda ser juzgada por, atención, tuitear imágenes de ejecuciones del Estado Islámico. Una decisión que deberá ser ratificada por el Pleno de la Eurocámara. La candidata del Frente Nacional ha compartido en numerosas ocasiones los delitos de los terroristas, unas imágenes que las élites de Bruselas han tratado de ocultar y que solo ciertos medios se han atrevido a compartir, entre ellas la decapitación del periodista estadounidense James Foley, que le podría llegar a costar a Le Pen hasta una condena de 3 años de prisión y una multa de 75.000 euros. En Estados Unidos, Donald Trump ha pronunciado su primer discurso como presidente ante el Congreso, una locución que ha sido muy celebrada por sus partidarios y calificada por la mayoría de medios como la más presidencial hasta ahora. Trump se mostró conciliador y optimista e incluso recordó mucho con una frase, ese I have a dream, tengo un sueño, a Obama, al pedir a los americanos que se atrevan a soñar. Laura Fernández Cañas, buenas noches. ¿Qué fue lo más destacado? Buenas noches, María. Pues lo más destacado, entre otras cosas, es que Donald Trump se otorgaba anoche un destino entre su pueblo, líder de una rebelión y de un terremoto. El presidente de Estados Unidos prometió así renovar el espíritu de América y devolverle su grandeza. La fórmula, soñar a lo grande. Vamos a verlo. I am asking all citizens to embrace this renewal of the American spirit. I am asking all members of Congress to join me in dreaming big and bold and daring things for our country. I am asking everyone watching tonight to seize this moment, believe in yourselves, believe in your future, and believe once more in America. Como era de esperarse y tras la polémica que han dejado las medidas contra la inmigración del presidente Trump, lanzaba una pregunta al Congreso en la que solo había cabida para una respuesta. Los ciudadanos americanos primero, aunque esto signifique tener que dejar fuera a los inmigrantes. To any in Congress who do not believe we should enforce our laws, I would ask you this one question. What would you say to the American family that loses their jobs, their income, or their loved one because America refused to uphold its laws and defend its borders? Trump terminaba su discurso con un mensaje positivo y, para sorpresa de muchos, con un mensaje de paz, con el que el presidente aseguraba estar abierto a crear relaciones con otros países, pero sobre todo a buscar la paz sin importar cuántas fronteras tuviese que derribar. America is willing to find new friends and to forge new partnerships where shared interests align. We want harmony and stability, not war and conflict. We want peace wherever peace can be found. Laura, pero ni con tan emotivo discurso se libra Trump de una polémica, ¿no?
Efectivamente, María, ni con toda la retórica del Congreso exentaría al presidente de la polémica. Y es que esta foto de Kellyanne Conway, asistente de Donald Trump, de rodillas sobre uno de los sofás del despacho oval, ha traído cola. Imagen a la que seguido una ola de críticas en las redes sociales, donde le acusan de una grave falta de respeto hacia los líderes universitarios afroamericanos que visitaban a Trump. Muchos creen que Conway rebasa el límite y no está a la altura del protocolo que marca la Casa Blanca. Pero recordemos que no ha sido la única que se ha saltado el protocolo. Los mismos presidentes lo han hecho en repetidas ocasiones, empezando por George Bush, que no dudaba en posar así, con los pies encima del escritorio junto a su equipo. O Kennedy, que nos dejaba esta imagen tan familiar que recordaremos siempre. Recordemos también que a estos dos presidentes los ha imitado Obama, adoptando ambos gestos. Y si se trata de sentirse cómodo entre las paredes del despacho oval, la palma se la ha llevado Bill Clinton, que hacía uso del despacho oval para encontrarse con Mónica Lewinsky. Pues muchas gracias, Laura. Y Donald Trump parece que sí que se ha quedado satisfecho con su intervención en el Congreso, ya que en su cuenta oficial de Twitter ha afirmado que Estados Unidos empieza un nuevo capítulo de su historia. Un mensaje que nos hace recordar a este otro de Pedro Sánchez, que en los últimos días pedía a Trump dejar al mundo en paz. Un tuit que le ha costado numerosas bromas de los internautas, quienes le acusan de hacer el ridículo en varios idiomas o incluso le recomiendan un manual para hacer amigos. Eduardo, imaginamos que con el mensaje de Sánchez se han encendido todas las alarmas en la Casa Blanca, ¿no? No te quepa la menor duda, y de las dos costas, la Atlántica y el Pacífico. Desde el bombardeo japonés de Pearl Harbor, ningún presidente de los Estados Unidos ha sentido el aliento del pánico como Donald Trump tras el amenazante tuit de Pedro Sánchez. Desde la derrota final de los norteamericanos en Vietnam, con los marines huyendo de Saigón, colgando de los patines de los helicópteros, ningún otro presidente norteamericano ha sentido la dentellada del miedo tal y como Donald Trump la ha sentido por el imperativo tuit de Pedro Sánchez. Tampoco Bush, el 11 de septiembre, contemplando la caída de las Torres Gemelas, llegó a sentir el terror que ha paralizado a Donald Trump por el tuit de Pedro Sánchez. Los todopoderosos servicios de inteligencia y contraespionaje yanquis no han podido identificar a Pedro Sánchez. Ante el desconcierto, solicitaron la ayuda del Mossad judío. Tampoco hubo respuesta de Israel. Trump solicitó la colaboración del KGB ruso. Su amigo Vladimir Putin tampoco le pudo dar a Trump la ficha y el perfil de Pedro Sánchez. ¿A qué viene, pues, el miedo que paraliza a Trump? Desde el centro de la NASA en Houston han informado al presidente de que ese tuit solo puede estar firmado por un marciano cabreado por las misiones yanquis al planeta rojo. Y como Marte es el dios de la guerra, solo los marcianos son capaces de advertir a Trump como el tal Pedro Sánchez lo ha hecho. Créeme, deja al mundo en paz. Ni Orson Welles, con su Guerra de los Mundos en la radio, ha sembrado tanto pánico en Estados Unidos como el marciano Pedro Sánchez. Y en nuestra sección semanal El Mundo en Guerra saludamos ya a Bruno Navarro, especialista en seguridad internacional y geopolítica. Señor Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a volver a hablar de este discurso de Trump, si le parece. No lo hemos escuchado, lo vamos a ver ahora. Primer soldado muerto en el mandato de Trump y el presidente no ha tardado en homenajear en el Congreso su figura. Correcto, además citando la Biblia, creo que no hay más dice, según nos dice la Biblia, no hay mejor forma de morir que no hay mejor sacrificio, mayor sacrificio que dar la vida por un amigo. Y Owens ha muerto por sus amigos, su país y por nuestra libertad. Vamos a recordar las palabras de Donald Trump. I just spoke to our great General Mattis just now, who reconfirmed that, and I quote, Ryan was a part of a highly successful raid that generated large amounts of vital intelligence that will lead to many more victories in the future against our enemy. Ryan's legacy is etched into eternity. Ha ocurrido en Yemen, Bruno. ¿Por qué Estados Unidos está ahora implicado en Yemen? Y sobre todo, ¿tenemos que esperar que haya más muertos? Es una guerra... Es una guerra que lleva desde 2015, es una guerra civil. Hay dos guerras paralelas, por no decir 7, como siempre ocurre en estos lugares. En Yemen hay una guerra civil
entre diversas facciones chiíes, que son los huzis, apoyados en gran medida por Irán, y otra facción suní apoyada por Arabia Saudí. Esta facción suní apoyada por Arabia Saudí la apoyamos también desde Occidente, especialmente el mundo anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, fundamentalmente de forma logística y con inteligencia, no con botas sobre el terreno. Pero a esto hay que sumar que Yemen es el centro de operaciones y la base principal en todos los sentidos de Al-Qaeda en la península arábiga, que desde que fueron expulsados Al-Qaeda de Afganistán, tras el 11S, Al-Qaeda en la península arábiga se ha convertido en la principal filial de Al-Qaeda en el mundo, la más potente, muy especializada en el terrorismo aéreo y en todos los órdenes, con lo cual, de hecho, ha influido en algunos de los ataques que hemos sufrido en Europa en estos años. Estaba la mano de Al-Qaeda, no solamente del Estado Islámico. Por lo tanto, es un objetivo, independiente de la guerra que hay allí, hay un objetivo importante que es, como en Libia, como en Siria, Irak, etcétera, es acabar con el yihadismo, esa guerra global contra el terrorismo, y por lo tanto Estados Unidos lleva una guerra paralela de drones con aviones no pilotados, donde está permanentemente bombardeando, ya lo hacían los presidentes anteriores, bombardeando objetivos importantes de Al-Qaeda en la península arábiga y también del Estado Islámico, que desde hace unos años también tiene su bota en ese lugar. ¿Podemos esperar más muertos? Es una guerra que se lleva cobrando decenas de miles de vidas y va a seguir cobrándose. Lo que quizás es interesante es ver que con la muerte de este sargento primero de las Fuerzas Especiales norteamericanas, lo que vemos es que no solamente hay una guerra de drones por parte de Estados Unidos contra el yihadismo, sino que también está metiendo soldados, naturalmente pocos y en misiones muy específicas de operaciones especiales. Se refirió también Trump en su discurso a la OTAN, pidió más inversión a los aliados y no solo económica, ¿no? Lo tenemos que interpretar también como una petición también de aportar tropas. Claro, cuando dice que espera que los aliados occidentales, y se refiere, habla de la OTAN, del Pacífico y de Oriente Medio, Pacífico se refiere sobre todo no solamente a Australia, sino a Japón y a Corea del Sur, hay que entenderlo con un doble sentido, como has dicho. Por una parte, lo que ya se venía repitiendo, que pongan dinero. No puede ser que Estados Unidos esté pagando en la Guerra Fría el 50% de los gastos de la OTAN y ahora que no hay Guerra Fría esté pagando el 70%, ¿no? Entonces es lógico su demanda a Occidente, que ya Europa... los ministros de Defensa se comprometieron a subir a un 2% los gastos de defensa y no lo estamos haciendo, pero fue un compromiso firmado, incluido nuestro ministro de Defensa. Pero además hay que verlo en otro contexto, porque esto lo dice justo después de hablar de la muerte de Owens, en el que dice, lo que viene a decir es, no tenemos que ser siempre nosotros los que pongamos los muertos. Haced el favor de poner no solamente gastar en defensa, sino que en las operaciones intervenid, como estamos interviniendo nosotros, como haga falta. Tenemos que hablar también de Siria. Bruno, ¿por qué se ha tardado tantísimo en tomar Mosul? ¿Cómo se defendía Daesh? ¿Qué ha cambiado ahora en la estrategia de quienes están luchando en la ciudad? Bueno, esto es una gran lección de lo que se llaman las lecciones aprendidas, que se decía antes, ahora las lecciones además aprendidas, identificadas y después aprendidas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando la ofensiva se comienza en Mosul en octubre se lanza la ofensiva contra Mosul y hasta enero no se toma Mosul este, la parte este de la ciudad. ¿Esto por qué es? Esto es porque el inicio de la ofensiva se hace de una forma muy convencional, con unidades blindadas en vehículos que creen que con su blindaje van a poder evitar las bajas. Se meten en las callejuelas estrechas de ese mare magnum laberíntico que son estas ciudades de Oriente Medio. Y una vez dentro, lo que hace el Estado Islámico, lo que ha hecho es lanzar coches suicidas que bloquean a las unidades, las dejan bloqueadas y lo que provocan es que a posteriori se lanzan motos bomba, lanzagranadas, todo tipo de artillería, todo tipo de lanzagranadas, de disparos, y anulan a esas unidades. Y lo que han conseguido es aprender que tienen que utilizar la técnica, que es la que utilizan ahora, que es mandar pequeños grupos de fuerzas especiales exclusivamente y por la noche, casa por casa, así han limpiado el este y así están limpiando el oeste. Bruno, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, desgraciadamente. Seguiremos con este asunto próximas semanas, pero por hoy nos tenemos que ir. Les dejamos con Tiempos Modernos. Gracias por nada y a las 10 en punto, El Gato al Agua. Gracias, feliz noche. Volvemos en 2 minutos. En Solnatura somos pioneros en el campo de la salud natural desde 2004.
En nuestra clínica ayudamos a las personas a llevar un modo de vida saludable a través de nuestros consejos y tratamientos naturales. Estamos ubicados frente al Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Siempre hay que tener fuete imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Hombre, a mí me parece que uno de los problemas fundamentales que tenemos en España es que aquí las leyes no se debaten, se imponen. De debate, nada o casi nada. Y como los demás no lo hacen, Intereconomía debe seguir promoviendo debates en libertad. Desde todos los puntos de vista, pero sin miedos. Y sin caer en la corrección política. Y sin perder la referencia de los dos grandes valores que tenemos que proteger, España y la libertad. Hombre, España, yo no sé si todavía hay alguien a quien le interese España. Hombre, habrá muchos a los que no, pero a nuestros espectadores sí les importa. Por eso debemos promover debates entre gente preparada, formada e inteligente. ¿Os imagináis lo fácil que hubiera sido montar otro tipo de tele? Sí, Javier, pero eso no va con nosotros. Hace falta una televisión que hable claramente de aquellas cosas de las que nadie quiere hablar. Hace falta Intereconomía. No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall.